personales. Entre ellas estaban el autoconocimiento, el autocontrol emocional y, en tercer lugar, la motivación. ¿Qué nos motiva para hacer las cosas? Pues sobre la motivación hay diferentes teorías, algunas se han socializado mucho, ¿no? Abraham Maslow decía que nos motiva la búsqueda de la satisfacción de nuestras necesidades. Otros dicen que nos motiva la búsqueda del sentido. Viktor Frankl, en campos de concentración nazi. Otros dicen que es la esperanza de una situación mejor, lo que se convierte en motor. Hay quien en el mundo del trabajo estudia las motivaciones extrínsecas y las motivaciones intrínsecas para reforzar externamente las motivaciones extrínsecas con el salario, por ejemplo, o dando los recursos necesarios para hacer lo que tienen que hacer los trabajadores, y para reforzar internamente los factores motivacionales intrínsecos, es la teoría de Herbert. Los factores motivacionales intrínsecos son, por ejemplo, la convicción de que vale la pena trabajar por evitar la violencia, aunque llevemos años sin que me toquen el salario, sin que me lo suban. No sé por qué diré esto. A lo mejor es inoportuno, ¿no?, en esta sala decir eso. Pero se informaron antes de subir aquí. Y tengo un estudio. Sí, porque el salario es un factor motivacional extrínseco. Y la convicción de que vale la pena seguir trabajando por evitar la violencia y todo tipo de delito es un factor motivacional intrínseco. La organización me puede motivar con los factores motivacionales extrínsecos y ayudar a cultivar los intrínsecos, pero hay una parte de los factores motivacionales intrínsecos que dependen de mí, dependen de mi pasión por la humanidad, de mi deseo de construir un mundo mejor, un mundo más humano, porque además me retorno a un mundo más humano, ¿no?, de mi deseo de sentirme bien haciendo lo que hago. Eso no me lo van a pagar aunque me doblen el salario, que no va a suceder mañana. El sentirme bien haciendo lo que hago, porque construye un mundo mejor, eso no lo va a mejorar los factores motivacionales extrínsecos. Yo no trabajaré mejor porque me paguen el doble, sino trabajaré mejor fundamentalmente porque sea capaz de automotivarme en situaciones adversas. Y esto tiene que ver con la sabiduría del corazón. El inteligente del corazón es el que es capaz de motivarse a sí mismo en situaciones adversas. Diríamos, Viktor Frankl encontró dentro de sí los motivos para no suicidarse. Motivos había, muchos los encontraron y fueron suficientes, ¿no?, la adversidad en la que vivieron. Sin embargo, este hombre encontró dentro de sí razones, en el corazón fundamentalmente, razones, más que en la racionalidad, en la inteligencia intelectiva, para seguir luchando por la vida y salir de ahí si fuera posible, y así fue, ¿no? Es un referente de inteligencia emocional. No es fácil motivarse a sí mismo en situaciones desmotivacionales. A veces hasta justificamos nuestra motivación por el entorno. ¿Cómo quieres que me encuentre si todo el mundo es violento? ¿Cómo quieres que aporte más de mí mismo si no me suben el salario desde hace no sé cuántos años? Como si los factores motivacionales intrínsecos los tuvieran que cultivar también desde fuera. Y eso es solo verdad en parte. Depende de la inteligencia emocional del individuo el cultivar los factores motivacionales intrínsecos. Quizás lo digo mejor y de manera más sencilla con este cuento que a lo mejor conocéis, pero los cuentos no son para conocerlos, sino para despertar a los adultos y acompañar a dormir a los niños. O sea, que duerman los niños y despiértense los adultos leyendo este cuento que a lo mejor no le conocemos. Pero dice así: había una vez un gran violinista llamado Paganini. Más de uno lo conoce, ¿verdad? Algunos decían que era raro, otros que era sobrenatural. Las notas mágicas que salían de su violín tenían un sonido diferente. Por eso nadie quería perder la oportunidad de ver su espectáculo. Una noche, el escenario de un auditorio repleto de admiradores estaba preparado para recibirlo. La orquesta entró y fue aplaudida. El director fue ovacionado, pero cuando la figura de Paganini surgió triunfante, el público deliró. Paganini colocó su violín en el hombro y lo que siguió es indescriptible. Blancas y negras, fusas y semidifusas, corcheas y semicorcheas parecían tener alas y volar con el toque de aquellos dedos encantados. De repente, un sonido extraño interrumpió el ensueño de la platea. Una de las cuerdas del violín de Paganini
El director paró, la orquesta paró, el público paró, pero Paganini no. Mirando su partitura, continuó extrayendo sonidos deliciosos de un violín con problemas. El director y la orquesta, admirados, volvieron a tocar. El público se calmó. De repente, otro sonido perturbador atrajo la atención de los asistentes. Otra cuerda del violín de Paganini se rompió. El director paró de nuevo. La orquesta paró de nuevo. Paganini no. Como si nada hubiera ocurrido, olvidó las dificultades y siguió arrancando sonidos imposibles. El director y la orquesta, impresionados, volvieron a tocar. Pero el público no podía imaginar lo que iba a ocurrir a continuación. Todas las personas asombradas gritaron un "oh" que retumbó por toda la sala. Una tercera cuerda del violín de Paganini se rompió. El director paró. La orquesta paró. La respiración del público paró. Pero Paganini no. Como si fuera un contorsionista musical, arrancó todos los sonidos posibles de la única cuerda que quedaba en el violín destruido. Ninguna nota fue olvidada. El director embelesado se animó. La orquesta se motivó. El público pasó del silencio a la euforia, de la inercia al delirio. Paganini alcanzó la gloria. Su nombre perdura a través del tiempo. Él no es un violinista genial, es el símbolo del que continúa adelante, aun en medio de las dificultades, los problemas y ante lo que parece imposible. Paganini y el cuento son un modo de hablar de la capacidad de motivarse a sí mismo en situaciones adversas. Se me rompen las cuerdas, los recursos con los que me podrían motivar, y el cuento nos dice: queda todavía la posibilidad de que tú te motives a ti mismo, y el que es capaz de hacer esto es inteligente del corazón. La capacidad de motivarse a sí mismo en situaciones adversas. ¿Dónde radica la capacidad de motivarse a sí mismo? Pues a veces la fuente está en los sentimientos, que soy capaz de convertirlos en motores si lo paso por el filtro de los valores. En el peor de los casos, los sentimientos se convierten solo en la gasolina que hace que el carro vaya por donde quiere. Una experiencia traumática se puede convertir en un motor de hacer el bien. Aquí en un país cercano hay una mujer a la que asesinaron a su hijo, era militar, y le asesinaron en el helicóptero. Ha creado una fundación para ayudar a las víctimas de la violencia. El rencor, el duelo, la tristeza, la experiencia del trauma ha transformado el motor, un sentimiento negativo en origen, ¿verdad? La ha transformado en motor para hacer algo bueno para los demás, y creo que así es bastante más feliz que si se dedicara a cultivar el rencor contra los que efectivamente hicieron el mal. No negamos el mal cometido, ¿verdad? Sino contra los que hicieron el mal, pero está cultivando otros, está aprovechando los sentimientos que no cambian de signo. En realidad sigue siendo tristeza y sigue siendo rabia, pero la rabia, si la entiendes bien y la conduces bien, se puede convertir en motor, motivación de algo bueno. Creo que hay una anécdota de Teresa de Calcuta que creo que es famosa mundialmente, ¿verdad? Me parece que se dedicó a hacer el bien, a ayudar a la gente, entre otras cosas, a la gente que moría indignamente en la calle, a que muriesen más dignamente. La conocemos, ¿verdad? Sí. En una ocasión le preguntaron: ¿usted por qué hace esto? Motivación. ¿Por qué? ¿Por qué hace esto? Yo me habría esperado, dado el perfil de esta mujer, me habría esperado que diera una respuesta como por amor a Dios o por vocación, alguna respuesta de este calibre, ¿no? Habría sido lógico, es esperable. Creo que respondió por rabia. Atención a la respuesta, ¿eh? Por rabia. La rabia, transformada en sana indignación ante la contemplación del mal ajeno, se ha convertido en mi motor, motivación intrínseca. Extraña, porque parece que podría ser, la rabia nunca podría ser el motor de hacer algo bueno. Por rabia, cuando el sentimiento se pone al servicio de un valor, la conducta puede ser más que noble. Esto es capaz de hacerle una persona inteligente del corazón, ¿no? Que desarrolla la capacidad de motivarse a sí mismo, incluso aprovechando las energías que aparentemente son solo negativas. A ver, estábamos describiendo, termino para terminar
enseguida para dar lugar al diálogo. Estamos describiendo los elementos de la inteligencia emocional, un conjunto de competencias personales y un conjunto de competencias sociales. Las personales que hemos presentado han sido tres: el autoconocimiento, el autocontrol emocional y la capacidad de motivarse a sí mismo en situaciones. Y las competencias sociales que presenta Goleman son dos, digamos que son dos: la empatía y un conjunto de habilidades sociales que no vamos a explicar porque requerirían más tiempo. ¿Verdad? La empatía, si digamos una palabra de ella, digamos una palabra porque como tal palabra se ha inflacionado mucho. Es decir, se utiliza como para querer decir caerse bien, o ser simpático, o ser cordial, o ser amable, en lugar de para describir una actitud que es muy educativa para quien se dedica a esto, muy educativa. De hecho, me viene a la mente en este instante, me encontré una vez a un preso que había violado a varias personas, a una la había matado también después de violarla. Algunas eran menores, por lo tanto tenían delitos múltiples, y me decía que estaba haciendo una terapia que se llamaba empatía con la víctima. Empatía con la víctima, como estrategia terapéutica de reeducación de la persona